Hay una profunda verdad en el corazón de las enseñanzas de Rudolf Steiner que resuelve una de las paradojas más desconcertantes de la existencia humana. ¿Cómo puede un ser humano ser simultáneamente gobernado por inexorables leyes kármicas heredadas de vidas pasadas y, sin embargo, poseer una libertad genuina para crear su futuro? No eres prisionero del destino, eres su artífice. Y esta frase, aparentemente simple, contiene sabiduría que puede transformar por completo tu comprensión de quién eres y de lo que significa tu vida. Steiner dedicó décadas de investigación espiritual a desentrañar precisamente cómo el karma y la libertad no solo coexisten, sino que en realidad se potencian mutuamente, creando una dinámica en la que cada vida encarnada representa simultáneamente consecuencias de elecciones pasadas y nuevas oportunidades para una creación genuinamente nueva. La mayoría de las tradiciones espirituales que enseñan la reencarnación y el karma presentan versiones de estos conceptos que tienden en una de dos direcciones problemáticas. O enfatizan tanto la ley de causa y efecto, que el ser humano parece ser solo un títere tirado por hilos tejidos en vidas anteriores, sin capacidad real de elección o cambio. O enfatizan tanto el libre albedrío, que el karma se vuelve vago e inconsistente, casi opcional, una sugerencia más que una ley espiritual fundamental. Steiner, a través de ambas posiciones como distorsiones de una realidad mucho más compleja y profundamente optimista sobre el potencial humano. El karma no es prisión y la libertad no es ilusión. Son dos caras de un proceso único de desarrollo espiritual, que se desarrolla a través de múltiples encarnaciones hacia una meta extraordinaria. Que el ser humano se vuelva completamente consciente, completamente libre y completamente responsable de su propia evolución y de la evolución de toda la humanidad. Para comprender cómo Steiner concilió karma y libertad, es esencial comprender primero qué quiso decir con cada término, porque sus definiciones eran más precisas y matizadas de lo que permite el uso común. El karma, en la concepción de Steiner, no es ni un castigo cósmico por pecados pasados, ni un sistema de recompensas celestiales por las virtudes acumuladas. El karma es simplemente la ley del equilibrio espiritual. Cada acción, pensamiento o sentimiento genera consecuencias que deben equilibrarse para que el alma pueda evolucionar. Si has causado daño en tu vida, no es porque alguna deidad punitiva decrete que debes sufrir en retribución, sino porque no puedes comprender genuinamente el significado completo del daño que has causado hasta que experimentas un dolor similar. Esto no es sadismo cósmico, sino una pedagogía espiritual profundamente sabia. El alma aprende a través de la experiencia directa y ciertas lecciones sobre la compasión, la justicia y el respeto por la dignidad de los demás simplemente no pueden aprenderse intelectualmente, sino solo a través de la experiencia. De manera similar, si desarrollaste capacidades valiosas en vidas anteriores, por ejemplo, habilidades artísticas extraordinarias o un profundo sentido de la justicia, estas capacidades no desaparecen con la muerte, sino que permanecen como tesoros del alma que llevas a encarnaciones posteriores. Karma, por lo tanto, es a la vez deuda y riqueza, limitación y potencial, carga y regalo. Es el tejido de continuidad que conecta múltiples vidas en una narrativa coherente de desarrollo, sin la cual cada encarnación comenzaría desde el cero absoluto sin acumular ninguna sabiduría o crecimiento real. La libertad, por otro lado, Steiner no la definió como la capacidad de hacer lo que quieras en cualquier momento. Esto sería libertad arbitraria o capricho, no libertad genuina en el sentido espiritual profundo. La verdadera libertad es la capacidad progresivamente desarrollada de actuar desde una visión clara de la necesidad inherente de una situación, libre de compulsiones internas y condicionamientos externos. Cuando actúas porque has sido entrenado para hacerlo, porque tienes miedo de las consecuencias de no actuar, porque el deseo o la aversión te obligan, porque las autoridades externas te lo ordenan, o porque los hábitos inconscientes te dirigen automáticamente, no estás ejerciendo la verdadera libertad. Estás siendo experimentado por fuerzas que no comprendes ni controlas conscientemente. La libertad genuina surge solo cuando la conciencia se vuelve lo suficientemente clara como para percibir lo que realmente exige una situación. Cuando la voluntad se vuelve lo suficientemente fuerte como para actuar de acuerdo con esta percepción, independientemente de las inclinaciones o los miedos, y cuando el amor por lo que es verdaderamente bueno y necesario se convierte en la motivación principal en lugar del egoísmo o la coerción. Esta libertad no es un regalo ya hecho que los seres humanos ya poseen. Es un logro gradual a través de múltiples encarnaciones de trabajo de desarrollo consciente. No eres prisionero del destino porque posees, latente en lo más profundo de tu ser, la capacidad de liberarte a través de la evolución consciente.
Pero eres un artesano del destino, porque esta libertad solo se logra mediante un trabajo deliberado, paciente y sostenido durante un amplio periodo de tiempo. El encuentro entre karma y libertad ocurre precisamente en el momento presente, en el ahora vivo, donde la elección real se vuelve posible. Steiner explicó que el karma te lleva a situaciones específicas. Naces en una determinada familia, con un determinado cuerpo, en una época histórica y una ubicación geográfica concretas, con talentos específicos y limitaciones particulares, enfrentándote a desafíos característicos y oportunidades únicas. Todos estos elementos son kármicos, en el sentido de que fueron preparados por tu propia alma en colaboración con jerarquías espirituales durante el periodo entre vidas, elegidos precisamente porque ofrecen condiciones ideales para trabajar en las consecuencias de vidas anteriores y desarrollar las capacidades necesarias para las siguientes etapas evolutivas. Pero una vez que estás en una situación, ¿cómo respondes? Es una cuestión de libertad emergente. El karma prepara el escenario, establece los parámetros, proporciona el material con el que debes trabajar, pero no determina tu respuesta. Dos personas pueden nacer en circunstancias aparentemente similares y responder de maneras radicalmente diferentes. Una perpetúa patrones destructivos heredados mientras la otra los transforma conscientemente. La diferencia radica en el grado de conciencia despierta y voluntad desarrollada que cada persona aporta al momento de elección. No eres prisionero del destino porque incluso las circunstancias kármicamente más restrictivas todavía dejan espacio, a veces muy limitado, pero siempre presente, para una respuesta genuinamente nueva, creativa y libre. Eres un artesano del destino porque cada respuesta que das a situaciones kármicas no solo resuelve o trabaja con el karma pasado, sino que simultáneamente crea nuevo karma, que dará forma a vidas futuras. Esta dinámica crea lo que Steiner llamó una espiral evolutiva ascendente. Si en una vida respondes a la injusticia sufrida con odio y venganza, creas karma que traerá en vidas futuras situaciones en las que experimentarás las consecuencias del odio, ofreciendo la oportunidad de aprender la compasión a través del sufrimiento directo. Si en esta vida posterior respondes nuevamente con odio, el patrón se repite, potencialmente durante múltiples encarnaciones, creando lo que parece ser un círculo vicioso de sufrimiento sin fin. Pero en cualquier momento de este ciclo, la libertad puede intervenir. Si la conciencia se despierta lo suficiente como para reconocer el patrón, si la voluntad se fortalece lo suficiente como para elegir una respuesta diferente, puedes transformar el odio en compasión, la venganza en perdón, la reactividad en comprensión consciente. Esta transformación no solo te libera del viejo patrón, sino que crea un karma completamente nuevo y positivo. La capacidad de compasión que has desarrollado se convierte en un recurso permanente del alma, algo que llevarás a todas las vidas futuras, enriqueciendo no solo tu propia existencia, sino contribuyendo a la evolución de toda la humanidad. No eres un prisionero porque el patrón siempre puede romperse mediante una elección consciente. Eres un artesano porque cada elección que haces está literalmente construyendo el material de tu ser futuro, esculpiendo la forma de tu propia alma para las encarnaciones venideras. Steiner fue muy específico acerca de cuándo y cómo se manifiesta la libertad en las diferentes etapas del desarrollo humano. En los niños pequeños, la libertad es mínima. Están casi completamente gobernados por el karma heredado, el temperamento innato y los condicionamientos ambientales. A medida que se produce la maduración y se desarrolla la capacidad de pensamiento independiente, especialmente después de la pubertad y durante los años 20, se abre gradualmente un espacio para una libertad genuina. Pero para la mayoría de las personas, este potencial sigue sin realizarse en gran medida. Van por la vida reaccionando automáticamente según patrones condicionados, sin desarrollar nunca la verdadera autoconciencia necesaria para la libre elección. Steiner vio la vida moderna como especialmente problemática a este respecto, porque la cultura materialista contemporánea no ofrece una educación para el desarrollo de la verdadera libertad. No enseña prácticas de autoconciencia, no cultiva la fuerza de voluntad necesaria. El resultado es que la gran mayoría de la humanidad moderna vive en algo que Steiner llamó semiconciencia, ni completamente inconsciente como los animales, ni verdaderamente autoconsciente como los seres humanos podrían llegar a ser. En este estado intermedio, las personas creen que son libres porque pueden elegir entre las opciones que les presenta la sociedad, qué carrera seguir, con quién casarse, qué comprar. Pero estas elecciones están tan condicionadas por la publicidad, la presión social, los deseos no examinados y los miedos inconscientes que difícilmente merecen ser llamados libres en el sentido profundo que Steiner tenía en mente.
El trabajo consciente de desarrollar la libertad requiere tres elementos que Steiner describió con considerable detalle. Primero, el desarrollo del pensamiento, claro e independiente, a través de un estudio serio y ejercicios de concentración específicos. La mayoría de las personas nunca piensan realmente. Permiten que les sucedan pensamientos, siguiendo asociaciones automáticas y patrones habituales sin una dirección consciente. El verdadero pensamiento requiere un esfuerzo activo para mantener un concepto claramente en mente, examinarlo desde múltiples ángulos, conectarlo lógicamente con otros conceptos, todo mientras se mantiene la atención enfocada sin permitir que se desvíe hacia ensoñaciones o distracciones. Este es un trabajo difícil que la mayoría de la gente evita y prefiere consumir los pensamientos prefabricados de los demás a través de los medios, la educación o la conversación informal. Pero sin la capacidad de pensar con claridad e independencia, la libertad genuina es imposible porque no puedes ver realmente lo que las situaciones requieren. Tu percepción siempre está distorsionada por prejuicios no examinados y confusión mental. En segundo lugar, el desarrollo de una vida emocional equilibrada mediante el cultivo de la ecuanimidad. La mayoría de las personas son esclavas de sus emociones, oscilando entre la euforia y la depresión, el entusiasmo y la desesperación, el amor y el odio, según circunstancias externas sobre las que tienen poco control. Si bien las emociones te gobiernan de esta manera, la libertad es una ilusión. Eres una marioneta arrastrada por hilos de sentimientos que no comprendes ni controlas. La ecuanimidad no significa suprimir o negar las emociones, sino desarrollar un centro estable de conciencia que pueda observar las emociones sin ser dominado por ellas, que pueda sentir plenamente sin perder la capacidad de elegir una respuesta adecuada. En tercer lugar, fortalecer la voluntad mediante pequeños pero consistentes ejercicios de autodisciplina. Voluntad débil significa que incluso cuando sabes lo que debes hacer y realmente quieres hacerlo, no lo haces porque surgen obstáculos, cansancio, resistencia interna, tentaciones seductoras. Una voluntad fuerte significa que cuando decides hacer algo, lo haces sin importar cómo te sientas, lo que piensen los demás o lo difícil que sea. Esta fortaleza se desarrolla solo a través de la práctica repetida en situaciones pequeñas, estableciendo una intención simple y siguiéndola fielmente día tras día. No porque sea necesario, sino porque así lo eliges. Puede ser tan mundano como decidir respirar profundamente 10 veces cada día al mediodía y luego hacerlo de manera constante durante meses. O decidir no quejarse nunca los domingos y mantener este compromiso pase lo que pase. Importa menos el contenido concreto que la práctica de ejercitar la voluntad contra la inercia y la costumbre. Cuando estas tres capacidades, pensar con claridad, sentirse equilibrado y querer ser fuerte, se desarrollan armoniosamente, la libertad genuina se vuelve cada vez más posible. No eres prisionero del destino porque estás desarrollando activamente herramientas que te permiten trascender el condicionamiento y responder creativamente a los desafíos kármicos. Eres un artesano del destino porque estás construyendo conscientemente el instrumento, tú mismo, a través del cual se creará el destino futuro. La relación entre el karma colectivo y la libertad individual añade otra dimensión de fascinante complejidad. Steiner enseñó que además del karma individual, existe el karma de familias, naciones, razas, periodos históricos y de la humanidad en su conjunto. Cuando naces, no solo traes tu karma personal, sino que tomas parte del karma colectivo de todos los grupos a los que perteneces. Si naces en una nación que cometió un genocidio histórico, llevas parte de ese karma colectivo, independientemente de tus acciones personales en vidas anteriores. Esto puede parecer injusto hasta que comprendas que un alma elige conscientemente dónde nacer precisamente porque quiere participar en el trabajo kármico de ese colectivo. No naces alemán por accidente después de la Segunda Guerra Mundial, ni estadounidense por casualidad durante una era de imperialismo. Elegiste estas circunstancias porque tu evolución requiere un compromiso con esos karmas históricos específicos. Pero aquí, nuevamente, la libertad adquiere un papel crucial. Aunque asumes karma colectivo al nacer en un determinado grupo, cómo trabajas con este karma es una cuestión de libre elección individual. Puedes perpetuar patrones grupales destructivos, nacionalismo, racismo, violencia, o puedes trabajar conscientemente para transformarlos. De hecho, Steiner vio esto como una de las tareas evolutivas más importantes de la era moderna. Individuos suficientemente conscientes y libres para ser no simplemente productos de sus grupos colectivos, sino agentes activos de transformación dentro de ellos. El concepto de karma de época es particularmente relevante para comprender nuestro tiempo actual. Steiner explicó que cada época histórica tiene su propio karma colectivo y sus propias tareas evolutivas.
La era moderna, que según él comenzó aproximadamente en el siglo XV con el Renacimiento y se aceleró dramáticamente a través de la Ilustración, la Revolución Industrial y la era científica, trajo a la humanidad un don extraordinario de pensamiento independiente y concienzudo. Ciencia individualizada, pero a costa de perder la conexión directa con los mundos espirituales que la humanidad anterior disfrutaba naturalmente. Este es un karma de época que todos los que viven ahora comparten. Nacimos en una era de materialismo científico donde lo espiritual es negado o marginado, donde las antiguas certezas religiosas se han derrumbado, pero aún no se han establecido ampliamente nuevos conocimientos espirituales compatibles con la conciencia moderna. Esta situación kármica crea un sufrimiento específico de esta época. Epidemias de depresión, ansiedad, falta de sentido, crisis ecológica nacida de ver la naturaleza como una máquina muerta que debe ser explotada, pero también crea una oportunidad única. Por primera vez en la historia de la humanidad, es posible desarrollar una espiritualidad completamente consciente y libre, no basada en la tradición, la autoridad o la fe ciega, sino en el conocimiento directo y la elección individual. No eres prisionero del destino de tu época porque puedes elegir trabajar conscientemente con el karma de la época, transformando el materialismo estéril en ciencia espiritual, el individualismo egoísta en responsabilidad consciente por el todo, y la alienación de la naturaleza en una relación reverente y sostenible con la tierra. Eres artífice del destino, no solo de tu vida individual, sino de toda la época histórica en que vives, porque cada individuo que despierta y trabaja conscientemente contribuye a la transformación colectiva. Steiner también abordó la cuestión extremadamente práctica de cómo reconocer lo que en tu vida actual es kármico versus lo que es un espacio abierto para la libertad. Ofreció algunas pautas generales. Los elementos que no puedes cambiar mediante el esfuerzo de la voluntad, como la familia en la que naciste, el cuerpo que te dieron, los talentos innatos, el temperamento básico, suelen ser kármicos, heredados de vidas anteriores o elegidos antes del nacimiento. Pero esto no significa que usted deba simplemente aceptar pasivamente estas condiciones. Incluso los elementos kármicos fijos se pueden trabajar creativamente. No puedes elegir a tu familia, pero puedes elegir cómo te relacionas con ella. Puedes trabajar conscientemente para sanar las heridas familiares o trascender patrones destructivos heredados. No puedes cambiar tu cuerpo, pero sí desarrollar una relación consciente con él, tratarlo con respeto, transformar las limitaciones físicas en oportunidades para desarrollar otras capacidades. Los talentos innatos son dones kármicos, pero cómo usarlos es completamente libre. El talento musical puede desperdiciarse en entretenimiento superficial o convertirse en arte que eleva la conciencia humana. Por otro lado, los elementos de la vida en los que puedes influir mediante una elección consciente y un esfuerzo sostenido representan el reino de la libertad emergente. ¿Qué carrera eliges seguir? ¿Cómo tratas a otras personas? ¿Qué valores cultivas? ¿Qué hábitos formas? ¿Cómo respondes a los desafíos? La línea entre karma y libertad no es siempre clara o fija. Ella se mueve conforme a la conciencia se desenvuelve. Lo que parecía un destino fijo en una etapa del desarrollo puede resultar una elección abierta en una etapa más avanzada. Un ejemplo concreto ayuda a ilustrar esta compleja dinámica. Imagine a alguien que nace con una fuerte predisposición kármica hacia las adicciones. Tal vez, en vidas anteriores, esta persona abusó de sustancias o desarrolló patrones de escapismo que crearon fragilidad en la constitución etérica. Esta predisposición kármica es real y poderosa y se manifiesta como vulnerabilidad biológica y psicológica a conductas adictivas. En cierto sentido, esta persona lleva cargas que otros no llevan. No es coincidencia que él luche contra las adicciones, mientras que otros aparentemente no. Pero la predisposición kármica no es una sentencia de por vida. Cada vez que surge el deseo de consumir sustancias, hay un margen pequeño pero real para elegir. Este espacio puede ser inicialmente tan pequeño que resulta casi imperceptible y fácilmente abrumado por la compulsión, pero si la conciencia puede estabilizarse en este espacio, observando el deseo sin actuar inmediatamente en consecuencia, algo extraordinario se vuelve posible. La persona puede optar por no consumir, puede tolerar una incomodidad temporal, puede buscar ayuda. Cada vez que se hace esta elección, el espacio de libertad aumenta ligeramente. La fuerza de voluntad se desarrolla mediante el ejercicio repetido. Los patrones neuronales cambian. Tras meses y años de repetidas elecciones conscientes, a menudo respaldadas por la práctica espiritual, la terapia o una comunidad de apoyo, la predisposición kármica no desaparece por completo, sino que pierde su poder dominante. Uno desarrolla una verdadera libertad de lo que alguna vez pareció una compulsión irresistible. Es más,
Este logro se convierte en un recurso permanente para el alma, una capacidad de autorregulación y fuerza de voluntad que se trasladará a vidas futuras. No eres prisionero del destino porque incluso las compulsiones más poderosas pueden superarse mediante una conciencia y una elección sostenidas. Eres artesano del destino porque cada batalla la gané de tendencias kármicas te hace más fuerte, más libre y más capaz de crear conscientemente. La cuestión del sufrimiento, en relación con el karma y la libertad, merece especial atención porque es la fuente de muchos malentendidos. Algunas interpretaciones del karma sugieren que todo sufrimiento es merecido, un castigo por transgresiones pasadas, y por lo tanto no debemos mostrar compasión ni ofrecer ayuda a quienes sufren, porque estamos interfiriendo con su lección kármica. Steiner rechazó con vehemencia esta cruel opinión. Enseñó que, si bien el sufrimiento puede tener raíces kármicas, consecuencias de acciones pasadas que el alma necesita experimentar para aprender y crecer, nuestra respuesta al sufrimiento de los demás es precisamente donde la libertad se manifiesta de manera más significativa. Cuando encuentras a alguien sufriendo, no sabes con certeza si ese sufrimiento es puramente kármico o una injusticia que debe corregirse. Pero esto no importa para tu respuesta ética. De todos modos, estás llamado a responder con compasión. Si el sufrimiento es kármico, su compasión no interfiere con la lección, pero puede ayudar a la persona a soportar el sufrimiento de una manera que promueva el crecimiento en lugar de la amargura. Si el sufrimiento es injusticia, tu compasión es un acto de justicia que contribuye a la curación. En ambos casos, tu elección de responder con compasión en lugar de indiferencia es un ejercicio de libertad que crea karma positivo para ti y potencialmente transforma la situación para mejor. No eres prisionero del destino porque puedes elegir responder al sufrimiento con amor, incluso cuando sería más fácil racionalizar la indiferencia. Eres un artesano del destino porque cada acto de compasión genuina teje hilos de conexión y cuidado en el tejido del cosmos, creando un mundo cada vez más humano y amoroso. Steiner también exploró cómo interactúan el karma y la libertad en las relaciones humanas. Los encuentros significativos con otros rara vez son aleatorios. Generalmente son kármicos y reúnen a almas que tienen historias de vida anteriores y trabajos inacabados que realizar juntos. Puedes experimentar esto como una atracción o repulsión instantánea, un sentimiento de profunda familiaridad con alguien que acabas de conocer o el reconocimiento de que esta persona tiene algo importante que enseñarte o que tú le enseñas. Pero si bien el encuentro puede tener un destino kármico, la forma en que se desarrolla la relación es una cuestión de libertad. Dos personas con una historia kármica de conflicto pueden optar por perpetuar viejos patrones de hostilidad o pueden trabajar conscientemente para transformar el conflicto en comprensión. Dos almas que se amaron en una vida anterior pueden reencontrarse y optar por renovar su amor de una manera más madura y consciente, o pueden no reconocer la conexión y desperdiciar la oportunidad. Cada relación es simultáneamente el escenario donde se manifiesta el karma pasado y el laboratorio donde se puede ejercer la libertad para crear nuevo karma. No eres prisionero del destino en tus relaciones porque siempre puedes elegir responder de manera diferente a lo que dictan los viejos patrones. Eres un artesano del destino porque cada interacción está dando forma no solo a tu propio futuro, sino también al futuro de todos los involucrados, tejiendo redes kármicas que continuarán a lo largo de múltiples vidas. La dimensión temporal de cómo interactúan el karma y la libertad es particularmente fascinante. Steiner explicó que en el mundo espiritual entre vidas, el alma tiene una perspectiva mucho más amplia y puede ver los patrones kármicos con claridad, entendiendo las necesidades evolutivas que se oscurecen en la vida encarnada. Antes de nacer, el alma participa activamente en la planificación de la próxima vida, eligiendo conscientemente circunstancias que ofrecerán oportunidades para superar el karma pasado y desarrollar nuevas capacidades. En este sentido, eres verdaderamente el artesano de tu propio destino. Lo diseñaste antes de nacer, pero una vez encarnado, cae el velo del olvido y ya no recuerdas esa planificación prenatal. Simplemente te encuentras en determinadas circunstancias sin ningún recuerdo consciente de haberlas elegido. Esta amnesia es necesaria, explicó Steiner, porque si recordaras completamente vidas anteriores y planes prenatales, la libertad se vería comprometida. Siempre estarías actuando basándose en el conocimiento del pasado en lugar de responder genuinamente al presente. El olvido crea espacio para respuestas verdaderamente nuevas, permitiendo que surja la libertad. Pero el olvido también crea riesgos. Puedes perder por completo la conexión con tu identidad más profunda y tu propósito evolutivo, perdiéndote por completo en preocupaciones superficiales y patrones reactivos.
Esta es precisamente la razón por la que el desarrollo espiritual consciente es tan importante. A través de la meditación, el autoexamen y el estudio de la ciencia espiritual, puedes reconstruir gradualmente el puente entre la conciencia encarnada y la sabiduría del alma, permitiendo que propósitos más profundos informen las decisiones cotidianas sin destruir la libertad necesaria para el crecimiento genuino. El objetivo final que Steiner vio para la evolución humana en relación con el karma y la libertad es extraordinario. Eventualmente, a través de múltiples encarnaciones de desarrollo consciente, los seres humanos se volverán tan libres que solo crearán karma positivo. Esto no significa que nunca cometerán errores. La libertad genuina incluye la posibilidad de cometer errores, pero sí significa que cada acción se basará en una visión clara, un amor desinteresado y una voluntad fuerte, no en el egoísmo, la confusión o la compulsión. El karma en tal estado ya no sería una carga de consecuencias negativas sobre las que hay que trabajar, sino simplemente la continuidad de la creación consciente. Cada vida se construiría intencional y artísticamente sobre la base de vidas anteriores, sin la necesidad de pasar por sufrimiento para aprender lecciones que podrían haberse aprendido a través del conocimiento directo. Este futuro es muy lejano para la gran mayoría de la humanidad. Se necesitarán innumerables encarnaciones para lograrlo. Pero el trabajo comienza ahora, en esta vida, con cada elección consciente que hagas. No eres prisionero del destino, porque el destino no es fijo, sino que se crea momento a momento a través de tus respuestas a la vida. Eres un artesano del destino, porque cada pensamiento claro que cultivas, cada emoción que equilibras, cada acto de voluntad que fortaleces, está literalmente tallando tu alma para el futuro, creando lo que serás en las próximas edades de evolución hacia la libertad total, el amor perfecto y la creatividad ilimitada, que es el potencial divino latente en cada ser humano que espera pacientemente ser desarrollado a través de un esfuerzo consciente sostenido durante el vasto viaje de múltiples encarnaciones a través de los mundos físico y espiritual, en colaboración con altas jerarquías que guían amorosamente la evolución. Camino cósmico hacia metas que trascienden completamente nuestra comprensión actual, pero que pueden vislumbrarse progresivamente a medida que la conciencia se expande y la libertad se profundiza, a través del trabajo dedicado de transformación interior. La aplicación práctica de estos principios en la vida cotidiana es donde la filosofía de Steiner se vuelve verdaderamente transformadora e inmediatamente relevante para cualquiera que busque vivir de manera más consciente. Muchas personas, cuando encuentran por primera vez las enseñanzas sobre el karma y la reencarnación, experimentan uno de dos extremos problemáticos, o caen en un fatalismo pasivo, concluyendo que todo ya está predeterminado y que el esfuerzo individual realmente no importa, o caen en una hiperresponsabilidad ansiosa, sintiendo que cada pequeña elección tiene consecuencias cósmicas aterradoras y paralizándose por el miedo a cometer errores. Steiner ofreció un camino intermedio mucho más saludable y equilibrado. Aconsejó que deberías abordar los elementos fijos de tu vida: nacimiento, familia, cuerpo, talentos básicos, circunstancias históricas, con una aceptación tranquila, reconociéndolos como datos kármicos que tú mismo ayudaste a elegir antes de nacer y que proporcionan precisamente las condiciones necesarias para tu desarrollo en esta encarnación particular. Esta aceptación no es una resignación derrotista, sino un sabio reconocimiento de la realidad. Luchar contra hechos inmutables desperdicia energía que podría utilizarse de forma creativa, pero esta tranquila aceptación de lo que se nos da kármicamente debe combinarse con una actividad vigorosa hacia todo lo que pueda cambiarse mediante un esfuerzo consciente. Aceptas que naciste en esta familia en particular, pero trabajas activamente para sanar patrones disfuncionales y crear relaciones más saludables. Aceptas el cuerpo que te han dado, pero lo tratas con cuidado y desarrollas sus capacidades tanto como sea posible. Aceptas los talentos que aportas, pero te dedicas a desarrollarlos al máximo mediante la práctica disciplinada. Esta combinación de aceptación tranquila y actividad vigorosa crea lo que Steiner llamó la actitud interior correcta para el desarrollo espiritual. Ni pasividad que espera que las fuerzas cósmicas lo hagan todo, ni activismo frenético que imagina que todo depende únicamente del esfuerzo personal. Reconoces que estás trabajando en asociación con fuerzas espirituales superiores, que el karma proporciona estructura y dirección generales, pero que los detalles de cómo se manifiesta esta estructura dependen crucialmente de tus elecciones de momento a momento. No eres prisionero del destino, porque dentro de cada situación kármica hay un lugar real para la creatividad y la novedad.
Eres un artesano del destino porque estás dando forma activamente al material de tu vida a través de miles de pequeñas elecciones diarias que se acumulan durante décadas en patrones que definen en quién te conviertes. Un ejercicio específico que Steiner recomendó para desarrollar una conciencia más clara de la interacción entre karma y libertad es lo que llamó revisión biográfica retrospectiva. Esta práctica implica revisar su vida no día a día, sino identificar puntos de inflexión clave, momentos en los que su vida tomó direcciones importantes para cada punto de inflexión. Por lo tanto, examinas tanto los elementos kármicos como las elecciones libres involucradas. Por ejemplo, conocer a alguien que se convirtió en compañero de vida puede haber sido un encuentro kármico predestinado, o os unieron fuerzas que escapaban a vuestro control consciente. Pero ¿cómo respondiste a este encuentro? Si elegiste cultivar la relación o dejarla pasar, ¿cómo afrontaste los desafíos que surgieron? ¿Qué tipo de pareja elegiste ser? Todo esto fue un ejercicio de libertad. Cuando examinas tu biografía de esta manera, comienzas a ver patrones. Áreas en las que constantemente ejerciste bien la libertad versus áreas en las que permaneciste atrapado en la reactividad kármica. Esta visión biográfica luego informa las elecciones futuras. Si reconoce, por ejemplo, que en múltiples situaciones ha respondido a las críticas con ira defensiva, en lugar de considerar si las críticas contenían una verdad útil, puede decidir conscientemente desarrollar una nueva respuesta. La próxima vez que surjan críticas, y el karma ciertamente traerá más oportunidades porque se trata de un patrón no resuelto, habrás preparado tu conciencia para responder de manera diferente. Es posible que aún sientas impulsos de ira defensiva. Este es el viejo patrón kármico que surge automáticamente, pero no es necesario que actúes siguiendo este impulso. Puedes respirar, observar la ira sin sentirte abrumado por ella y elegir responder de manera más constructiva. Cada vez que haces esto con éxito, el patrón kármico se debilita ligeramente y se fortalece una nueva capacidad de respuesta madura. Con el tiempo, la respuesta más madura se vuelve más natural. El viejo patrón pierde poder y usted ha obtenido un grado genuino de libertad de esta tendencia kármica particular. No eres prisionero del destino, porque los patrones pueden transformarse mediante el trabajo consciente. Eres un artesano del destino porque literalmente estás reescribiendo la programación de tu alma, creando nuevos patrones que reemplazan a los antiguos. La cuestión de la responsabilidad moral en el contexto del karma y la libertad también merece exploración cuidadosa. Si las acciones están parcialmente determinadas por el karma, ¿hasta qué punto somos responsables de ellas? Steiner respondería, completamente responsable, pero de manera compleja y estratificada. Eres responsable de las acciones que cometes ahora, en esta vida, porque cuando actúas siempre tienes al menos un margen de elección, por pequeño que sea. Por poderosas que sean las compulsiones kármicas, no eliminan por completo la responsabilidad porque siempre hay un fragmento de libertad donde la conciencia puede intervenir. Pero también eres responsable, retroactivamente, de las condiciones kármicas que hacen que ciertas acciones sean más probables, porque estas condiciones fueron creadas por tus propias acciones en vidas anteriores. Esta doble capa de responsabilidad no debería inducir un sentimiento de culpa paralizante, sino más bien motivar un esfuerzo sincero. Si reconoce que sus dificultades actuales son consecuencia de elecciones pasadas, no puede culpar a los demás ni a las circunstancias. Debe aceptar que enfrenta consecuencias que usted mismo ha provocado. Pero este reconocimiento viene acompañado de un conocimiento liberador. Si creaste estas condiciones mediante elecciones pasadas, puedes transformarlas mediante elecciones presentes y futuras. No eres una víctima de un destino ciego, sino un participante activo en un drama evolutivo a largo plazo. No eres prisionero del destino porque incluso las condiciones kármicas más apremiantes fueron creadas en última instancia por ti mismo, y por lo tanto tú mismo puedes elaborarlas y eventualmente transformarlas. Eres un artesano del destino porque reconoces que cada acción actual está dando forma a las condiciones kármicas que enfrentarás en vidas futuras, dándote una tremenda motivación para actuar con conciencia, cuidado y amor ahora. La relación entre karma y propósito de vida es otro aspecto crucial. Muchas personas buscan desesperadamente descubrir su propósito de vida, como si hubiera una tarea única y específica que estuvieran destinadas a realizar. Steiner vio esto de una manera más fluida y multidimensional. El karma te lleva a situaciones en las que ciertas posibilidades están más disponibles que otras. Si naces con un talento musical extraordinario, esto sugiere fuertemente que trabajar en la música puede ser un aspecto importante de tu propósito en esta vida. Pero este talento no es una orden que debas obedecer ciegamente. Aún tienes la libertad de elegir si desarrollarás este talento, cómo y con qué fines. Dos músicos igualmente talentosos,
pueden usar sus dones de maneras radicalmente diferentes. Uno puede buscar fama y fortuna a través del entretenimiento comercial superficial. Otro puede dedicarse a crear arte que eleva la conciencia y toca las almas profundamente. Ambos están usando el talento kármico que han traído, pero ejercen libertad en cómo lo aplican. Y esta elección crea un karma muy diferente para vidas futuras. No eres prisionero del destino porque tus talentos kármicos no dictan cómo los usas. Simplemente ofrecen posibilidades y oportunidades. Eres artesano del destino porque a través de la forma en que eliges desarrollar y aplicar tus dones, estás creando significado y propósito para tu propia vida en colaboración con las intenciones más profundas de tu alma y la guía de las jerarquías espirituales. Steiner también abordó la cuestión de las injusticias sistémicas y las desigualdades sociales en relación con el karma. Es tentador utilizar el karma para justificar el status quo, decir que los pobres son pobres debido al mal karma, que los oprimidos merecen opresión por acciones de vidas pasadas. Steiner rechazó rotundamente esta posición. Si bien las circunstancias individuales ciertamente tienen dimensiones kármicas, las estructuras sociales de injusticia son una creación humana colectiva, no un decreto cósmico inmutable. Y precisamente porque los seres humanos crearon estas estructuras, los seres humanos tienen la responsabilidad y la capacidad de transformarlas. De hecho, trabajar por una mayor justicia social es un ejercicio crucial de la libertad humana a nivel colectivo. Los individuos conscientes que trabajan para transformar estructuras opresivas no interfieren con el karma de los demás. Ejercen su propia libertad de maneras que crean karma positivo e contribuem à evolução de toda a humanidade. Você não é prisioneiro do destino social da época em que vive porque pode escolher trabalhar ativamente por transformação em vez de simplesmente aceitar injusticias como inevitáveis. Eres el artesano del destino no solo de tu vida personal, sino de toda la sociedad, porque cada acto de justicia, compasión o valentía contribuye a la transformación colectiva que afectará a innumerables vidas presentes y futuras. La dimensión escatológica de las enseñanzas de Steiner sobre el karma y la libertad ofrece una visión esperanzadora del futuro humano. Vio la historia humana como un proceso evolutivo dirigido donde la libertad aumenta progresivamente y el karma se vuelve cada vez más consciente y creativo, en lugar de meramente reactivo. En la antigüedad, explicó Steiner, los seres humanos tenían poca libertad individual. Estaban gobernados principalmente por el karma colectivo, las tradiciones tribales y la guía directa de las jerarquías espirituales. El desarrollo de la conciencia individual a lo largo de milenios creó gradualmente la posibilidad de una libertad genuina. La era moderna, a pesar de todos sus problemas, representa la cima de esta tendencia. Por primera vez, los individuos pueden cuestionar todas las autoridades, examinar todas las tradiciones, elegir sus propios valores y caminos en la vida. Esta libertad conlleva una tremenda responsabilidad y explica gran parte del sufrimiento característico de la modernidad: ansiedad por tener que elegir, culpa cuando las elecciones conducen a consecuencias negativas, alienación por no tener estructuras tradicionales seguras que proporcionen significado. Pero es precisamente a través de estos desafíos que la humanidad está desarrollando una capacidad de libertad madura que será esencial para las próximas fases de la evolución. Steiner vio que la humanidad finalmente alcanzaría la etapa en la que todos serían completamente conscientes del karma y la libertad, en la que cada persona recordaría vidas anteriores, comprendería plenamente las consecuencias de sus acciones y elegiría basándose en el amor y la sabiduría en lugar del egoísmo y la confusión. En este futuro, el karma dejará de ser una carga de sufrimiento que hay que superar y se convertirá simplemente en el tejido de continuidad a través del cual se expresa la creatividad consciente a lo largo de múltiples vidas. No sois prisioneros del destino porque el destino humano colectivo avanza en dirección a una libertad cada vez mayor. Eres un artesano del destino porque cada paso que das hacia una conciencia más clara y una libertad más genuina contribuye a ello.